Buenos días, familia. Qué bueno estar aquí de nuevo. Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Lucas, ese capítulo 13 que se nos leyó hace poco. Y al pasar tus páginas en tu Biblia, quiero contar una historia que escuché hace unos años, que no sé si es verdad o no, pero es una buena ilustración de todas maneras. Hace unos años hubo este heroico bombero que participó en un rescate en el que el fuego casi había consumido el edificio cuando llegaron los camiones de bomberos. Cuando los camiones llegaron al lugar, el incendio estaba tan avanzado que los bomberos no estaban seguros si el teniente les iba a permitir intentar recuperar a las personas atrapadas. Pero era claro que permitir que sus hombres entraran al edificio pondría sus vidas en peligro. Heroicamente, el capitán envió a sus hombres al edificio con las paredes debilitándose a su alrededor. Y a medida que pasaban los momentos, había cada vez menos y menos opciones para la salida, para salir del edificio. Entonces un bombero se encontró con un hombre que estaba atrapado, lo liberó e intentó guiarlo a través del camino lleno de obstáculos a la única salida que quedaba. Y el hombre que estaba atrapado se negó a seguir al bombero, insistió en una salida más cercana que él recordaba en sus años de estar en ese edificio a diario. Entonces, lo que pasó es que el bombero que estaba ahí le está diciendo, vente por aquí, porque esa es la única salida. La salida, la puerta para salir era singular y solo estaba abierta por un corto tiempo. Imagina la intensidad con la que suplicarías con ese hombre. Su insistencia hacia una salida particular no es una demostración de exclusividad fría, sino una señal de amor. La salida era angosta. Entonces ve cómo la ilustración está conectada con este texto en Lucas. Esta idea en nuestra cultura pluralista es detestada. Esta cultura piensa que solamente las personas más horribles de nuestra sociedad van al infierno, pero todas las demás personas van al cielo de alguna manera. La Biblia habla de que Jesús solamente es el camino y la verdad y la vida. Y yo sé que nadie quiere ser llamado un fanático, pero sin embargo recuerda que como el bombero, le mostramos a las personas la única salida del fuego. Recuerda cuando tú insistes en esta verdad con un corazón sincero, cuando le dices a la persona, esta es la única salida. Puedes encontrar resistencia, pero lo debemos hacer de una manera que les muestra que esto es amor. Este texto nos presenta con una pregunta. Y en el tiempo de Jesús, en el tiempo que vivía Jesús, esto era un debate popular. La pregunta era si serán pocos los que se salvan. O, de otra manera, ¿cuántos se van a salvar? A veces yo pienso en los debates que nosotros tenemos en nuestra cultura, ¿no? Y algunos son serios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos todavía debatiendo si Will Smith le debía haber dado una bofetada a Chris Rock. Hace unos días estaba hablando con unas personas, todavía están debatiendo eso. O estábamos debatiendo cuál es el sándwich de pollo, el mejor sándwich de pollo. Aunque yo soy un hombre de Chick-fil-A. Si estamos jugando el sándwich solamente, yo tengo que decir que Popeyes gana esa batalla del mejor sándwich de pollo, ¿ok? Ok, pero estoy divagando, ¿ok? Una vez estábamos hambrientos y aterrizamos en Chicago y lo único que teníamos era Popeyes y no nos llenó. Ah, o no nos falló, perdón, no nos falló. La pregunta aquí es, ¿cuántos se salvarán o quiénes se salvarán? Las respuestas en ese tiempo eran, uno, el Israel étnico, o sea, los descendientes de Abraham. Otros decían, no, los israelitas justos se salvarán, aquellos que guardan la ley. No solamente la ley, sino las reglas adicionales que los maestros y los abogados habían creado. Y la tercera respuesta era, bueno, Israel y algunos gentiles.
que esto no era una manera muy tradicional, era una manera progresista de pensar, y era extender la salvación más allá de Israel. Vamos a ver cómo Jesús responde a esta pregunta. Verso 22 al 24 dice: pasaba por Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa es la pregunta. Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces, en el verso 22 se nos recuerda nuevamente que Jesús se dirige hacia Jerusalén. Y esto no es simplemente un destino en su viaje. Cuando se nos dice que tiene su rostro puesto hacia Jerusalén, Él tiene su rostro puesto hacia un evento en particular, y es su crucifixión. También es importante notar en estos versículos que reconocemos la manera como Jesús enseñaba a aquellos que estaban alrededor de él. A veces pensamos que un maestro es alguien que se para en un podio o en un púlpito y empieza a hablar. Y ciertamente hay espacio para eso, porque Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra. Y Jesús enseñó de esta manera en el Sermón del Monte, por ejemplo. Pero aún así, a través del Evangelio de Lucas hemos visto que Jesús siempre enseña mientras pasaba, mientras iba. Esta es la manera a menudo como él enseñaba, mientras pasaba por las aldeas. Esto es importante para nosotros que discipulamos a otros, que deberíamos ser todos, ¿no? Amén. Que aunque es importante entender la teología bíblica de la Biblia, no podemos parar ahí. Debemos entender cómo todo eso impacta nuestra vida cotidiana, nuestra vida a diario. Entonces, al hablar con tus amigos, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, tus vecinos, a veces te hacen preguntas que pueden parecer una interrupción, pero esas interrupciones son oportunidades para nosotros enseñar. Esas son oportunidades para nosotros para enseñar. A veces vamos al café, a veces vas a Starbucks o cualquier sitio aquí, ¿no? Hay tantas cosas buenas por aquí, ¿no? Y pensamos que ese es un tiempo para discipular a otras personas. No, el discipulado sucede al tú pasar por la vida. Y a veces pensamos en esas preguntas que nos hacen, ¿no? En el momento. Y no tenemos la respuesta. Y ten el ánimo de preguntarle al Señor para identificar esos momentos, porque a veces simplemente pasamos por esos momentos, esas preguntas, y no identificamos que son una oportunidad para discipular, porque queremos seguir con nuestro día. De nuevo, pueden parecer interrupciones, pero son oportunidades. Y está preparado, lleno del Espíritu Santo, para pasar la sabiduría de Dios a otros. En el verso 24 Jesús responde. Y ahora sabemos que Jesús está enfrentando muchas preguntas, ¿no? Diferentes. Y cuando se le hace esta pregunta, Él no siempre responde la pregunta que se le hicieron. Él a veces responde la pregunta que debían haber preguntado. Me encanta lo que hace Jesús aquí, ¿no? Jesús se le pregunta: ¿cuántos se van a salvar? Y su respuesta es: ¿cómo se deben salvar? Es decir, si debo interpretar aquí la respuesta del Señor, Él lo que está diciendo es, Él quiere que ellos le digan a las personas cómo deben salvarse, en vez de hablar de cuántos deben salvarse. Yo le digo lo mismo a mis amigos calvinistas y arminianos que discuten cómo la soberanía de Dios se relaciona con la salvación. Todo lo que sé es que cuanto más proclamamos a Cristo, más personas parecen ser elegidas. Entonces Jesús no deja la necesidad de salvación de manera ambigua en el aire, sino que comienza a profundizar en los medios de salvación, diciendo: esforzaos
por entrar por la puerta estrecha. A veces piensa que la gente piensa que esto es intolerante, hablar de una verdad absoluta, exclusiva. Pero nadie vive de esta manera. En nuestra cultura, sí, pregúntale si le dejamos ese tipo de márgenes de improvisación a los cirujanos, por ejemplo, o a los ingenieros. No, importa que el que diseña el avión no tenga su propia interpretación acerca de cómo hacer las alas del avión. No, eso está equivocado, ¿ok? Eso está mal. Jesús, con la precisión de un cirujano, les dice, si tú quieres alcanzar el reino de Dios, debes pasar por la puerta estrecha. Imagínate que alguien viene a tu casa como un visitante y tú le dices que y ellos, tú los invitas a pasar y ellos se rehúsan a pasar por la puerta y empiezan a abrir una puerta por medio de la pared. A veces así es como la gente actúa y así tratamos el reino de Dios. En vez de pasar por la puerta que se nos hizo para entrar a través del cuerpo de Cristo y su sangre derramada, queremos nuestra propia puerta. Y a veces nos frustramos que entramos por otra casa totalmente diferente y esperamos entrar al reino de Dios. Así no funciona. Solamente puedes pasar por una puerta, por la gracia, solo por la fe y solo en Cristo. Pablo señala estos medios de salvación cuando habla de los medios de salvación en Efesios 2, cuando le dice, por gracia son salvos por medio de la fe. Así entras. Y no es por ti mismo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. En el verso 24 también se nos enseña a esforzarnos por entrar en esa puerta, ¿no? Esto no afirma de ninguna manera la salvación por obras, sino que nos anima a mantener un evangelio puro que pueda salvarnos de nuestros pecados. O sea, eso me recuerda a la advertencia de Pablo en Colosenses 2, cuando anima a la iglesia. Dice, mirad que nadie os engañe con filosofías y sutilezas huecas, según tradición humana, según los espíritus elementales del mundo y no según Cristo. Y a veces lo que está diciendo es que tenemos que eliminar cualquier adición al Evangelio o sustituto del Evangelio, porque solo es el Evangelio que nos puede salvar. El único medio para salvarnos, para entrar por esa puerta, es el Evangelio. Aquí hay 3 ideas para ayudarnos a pensar a cómo entrar a través de esta puerta. 1, debemos renunciar a cualquier cosa que niegue la salvación, es solo a través de Cristo. 2, debemos rechazar cualquier cosa que haga la salvación Jesús más algo más. O sea, lo que vemos aquí es que los líderes judíos decían Jesús más nuestras obras, Jesús más nuestra etnia a través de la descendencia de Abraham. A veces decimos Jesús más política, Jesús más el medio de estudio de escuela. No, es fe en Jesucristo solamente. Y por último, finalmente debemos afirmar, y ya dije esto anteriormente, Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Mantén este evangelio puro, esfuérzate por mantener este evangelio puro, que no está influenciado por más nada. Mantén este entendimiento puro de quién es Cristo y que solo Él es Señor y murió y resucitó el tercer día. Ahora, la segunda mitad del verso 24 habla de que, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Estas palabras me mandan escalofríos, porque hay aquellos que amo y que no conocen a Cristo. Y una asunción muy común es que hay personas que simplemente van a poder entrar. Y si así fuera, bueno, Jesús les diría sí, pero eso no es lo que dice. Yo entiendo porque hay muchos de nosotros que tienen este entendimiento, porque hay pasajes como Romanos 9 que habla de los salvos como un remanente. Hay varias confesiones teológicas que afirman una doctrina de expiación limitada, y hay varios cristianos reformados que atribuyen a una doctrina de la elección.
Y yo entiendo que eso suena como algo ah, eh, que dice que los salvos van a ser pocos. Cuando leemos textos como estos, debemos recordar que ah, este texto está dirigido a la audiencia inmediata de Jesús. Es decir, es como decir, hey, aquellos que son salvos son pocos. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo a sus obras y están viendo su descendencia y así no va a ser. Así no van a ser salvos. Es decir, lo que dice aquí Jesús corresponde con Mateo 7 cuando dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos los que la hallan. Y esto suena como que Jesús está argumentando que son solo unos pocos que se van a salvar. Jesús no está profetizando números. Él está insistiendo que muchos religiosos dentro de ese contexto serán expulsados porque sus confianzas están en sus propias obras. Hay un paseo similar también en Mateo 22:14 que concluye con esta fiesta de las bodas del Cordero, ¿no? Perdón, una fiesta de las bodas. Y hay esta lista de invitados que no quieren entrar a la boda. Aquellos que se invitan a entrar a esta boda dicen, no, yo no quiero entrar por esa puerta porque yo quiero entrar por otra puerta. Y entonces el maestro de ceremonia dice, ok, si ustedes no quieren entrar, yo voy a invitar a otras personas de la calle que no estaban invitadas originalmente. O sea, el punto es, Jesús está invitando a gente que debía haber sabido, que estaban en el Israel étnico, que sabían la ley, que sabían los profetas, e insistieron que cumplir con la ley era la manera de ser salvos. Y el maestro de ceremonias tuvo que salir a las calles y decir, bueno, si ustedes no quieren entrar, esta gente sí quiere entrar. Y entraron un poco de gente que no estaban invitados originalmente. Nuestra religión no sustituye ni suplementa el evangelio. Eso es lo que está diciendo aquí Cristo. Aquellos que son religiosos y que dependen de su religión para entrar al reino van a ser pocos, porque van a tener que entender que no. Eso puede mantener su fe, soportar tu fe, apoyar tu fe, pero no puede apoyar a Cristo y no puede soportar a Cristo. Entonces, yo no soy un universalista de ninguna manera. Lo que sí quiero decir que hay muchos saqueos aquí que están listos para escuchar el evangelio y recibirlo. Vamos a llevarles el evangelio. El problema no es con Dios ni con la puerta. El problema son que los religiosos a veces rehúsan entrar por la puerta que se les ofrece, que no es sus propias obras. Ok, me voy a calmar ahora. Me estoy calentando aquí. Las luces aquí me calientan, ¿eh? Verso 25 a 30, ¿ok? Actividad alrededor de la puerta. ¿Qué está pasando alrededor de esta puerta? Después que el dueño de la casa se levanta y cierra la puerta, y vosotros estando fuera comenzáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él les dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todo lo que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. En el verso 25 nos demuestra que el dueño de la casa va a venir y va a cerrar la puerta. No debemos presumir de la gracia de Dios porque la puerta solo va a estar abierta por un tiempo. Solamente tenemos esta vida. Hoy es el día de salvación. El mañana no está prometido. El tiempo se está acabando. Hay un límite de tiempo en la oferta gratuita de salvación. Entonces, entra por la puerta hoy. Si tú piensas que tus obras te van a entrar
por la puerta y te van a hacer parte de la familia. O si alguien que tú conoces, porque yo soy el hijo de aquel o la hija de aquel. No, eso no funciona así. Debemos tomar la oferta de Dios y entrar por la puerta, porque esa puerta se va a cerrar. Así como la puerta del arca de Noé se cerró un día. Debemos entrar por la puerta. La parábola de la puerta angosta es un lamento. El dueño, el maestro de ceremonias, abre la puerta esperando que la gente entre, invitando a la gente y eventualmente dice, no los conozco. Aquellos que estaban afuera de la puerta y no entraron. Sorprendidos de que no lograron entrar, comenzaron a defender su caso. Y esta es la parte más desgarradora de esta imagen. Están afuera de la puerta correcta suplicándoles clemencia. Pero es muy tarde. Le dicen a Jesús, comimos en tu presencia y bebimos y enseñaste en nuestras calles. Pero no entienden que proximidad a Jesús no significa que lo hayan aceptado como Señor. Y la proximidad a las cosas cristianas para nosotros no nos convierten en hijos tampoco. Aquellos que están ahí escuchando estas palabras, eso es una advertencia para ellos, pero también para nosotros. Vimos de los milagros de Jesús, hemos escuchado los sermones, hemos leído el Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Tienes una relación con Él? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confesado que Jesucristo es Señor? ¿O solamente lo conoces socialmente, superficialmente? Aquí está la ironía de toda esta visión de los patriarcas. Estos son los hombres, Abraham, Isaac y Jacob, que los líderes religiosos clamaban para su salvación. Pero ahí estaban con un montón de gente que no son judíos y están allí adentro de la puerta. Porque debes creer en el Mesías. Dios no es un Dios que pertenece solamente a una tribu, a una cultura. No hay una cultura sola que tiene el rincón de la fidelidad de Cristo. Esta visión que es paralela a la visión de Juan en Apocalipsis 7, cuando hay una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua, demuestra que el cristianismo es inclusivo, pero también es exclusivo. Es decir, por un lado el cristianismo es inclusivo porque no es etnocéntrico. No tienes que pertenecer a cierta cultura para estar en el cristianismo. Por otro lado, el cristianismo es exclusivo porque solo aquellos que se arrodillan delante de Jesucristo, de acuerdo con lo que Jesucristo mismo dijo, la puerta es angosta. Entonces venimos a otra interrupción en el verso 31 por parte de los fariseos. De nuevo, dice verso 31, en ese momento llegaron, no puedo leer, sí, se me está enredando la lengua. A veces yo traduzco mi propia Biblia, pero aquí, así dice la Biblia. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decidle a ese zorro. Oh, wow, Jesucristo, insultando. Dile a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, verso 33, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Pero algunos de los fariseos se acercaron a Jesús con alguna información. Y si yo fuera Jesús, miraría a los fariseos y les diría, bueno, ¿qué han hecho ustedes por Jesús? Estos mismos son los hombres que durante meses han tratado de prender a Jesús, de atrapar a Jesús. Y además Jesús se acaba de advertirles que van a ser excluidos del reino de Dios porque están tratando de salvarse por sus propias obras. Entonces, si estos hombres tratan de venir aquí a ayudarme, yo le digo,
Pero al mismo tiempo, hay buena razón para ellos escuchar, porque sí, es verdad que Herodes quería matar a Jesús. Y es obvio que Herodes ya había matado a Juan el Bautista, así que Herodes probablemente ha escuchado de Jesús, de sus seguidores, y Herodes era un hombre bastante inseguro, con muchas inseguridades. Eh, es probable que había escuchado de la influencia de Jesús, y si alguien me dice que Herodes te quiere matar, probablemente lo voy a escuchar, le voy a prestar atención. Y aquí está la respuesta de Jesús. Y decirle a ese zorro, yo expulso demonios, hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día cumplo mi propósito. La descripción de Jesús de Herodes es exacta. Lo llama un zorro. Un zorro es astuto y depredador, pero relativamente débil. En la jerga judía, el término zorro tipificaba ser bajo y astuto en lugar de directo y recto. Es decir, Jesús no va a ser tratado de manera incorrecta por un zorro como Herodes. Así que después de escuchar esta amenaza, Jesús lamenta por la ciudad de Jerusalén, que debía haber sido esta luz para las naciones, y sin embargo mata a los profetas. Entonces en el verso 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La compasión de Jesús resplandece con su lamento por esta ciudad. Mientras Jesús trabaja para terminar su llamada, lo hace con un corazón lleno de compasión. Una cosa es trabajar en algo, otra cosa es hacerlo con amor por las personas a las que sirves. Una cosa es proclamar las buenas nuevas y proclamar el Evangelio, y el Evangelio es exclusivo. Pero otra cosa diferente es hacerlo con compasión. Eso me recuerda de algo que aprendí del matrimonio. Yo quiero que tú quieras lavar los platos. Quiero que lo hagas como si te importa. Ok, bueno, a lo mejor eso soy yo. Jesús anhela reunir al pueblo de Jerusalén, y aunque es plenamente consciente de que son asesinos, esta es la compasión de Jesús. Y este es el ejemplo que debemos seguir. El amor que Jesús tenía por Jerusalén es un modelo para nosotros. Él los amó. Y cuando vemos a personas que viven en rebelión contra Dios, los traficantes, ladrones, matones, empresarios corruptos, políticos corruptos y toda esta gente que viven para sí mismos, a veces queremos alejarnos, pero ¿qué hizo Jesús? Murió por ellos. Algunos pensamientos para concluir. Si tú no conoces a Jesús, la aplicación es simple. Entra por la puerta. No te estés caminando por alrededor de la puerta, porque Cristo es tu amigo. No, Cristo es Señor y Salvador. Entra por la puerta. Lo que tienes que hacer es pedir. Todo lo que es necesario para que tú entres ya fue hecho por ti. Recibe ahora el regalo que fue hecho por ti. Yo oro que hoy, que tú entres por esa puerta. Para aquellos creyentes aquí, muéstrale a alguien la puerta. Muéstrale a alguien la puerta. Hoy Jesús extiende su invitación amable a través de la iglesia, a través de nuestro mensaje de perdón y nuestro ministerio de misericordia. Mira otra idea práctica, otra aplicación práctica para compartir esta verdad con otros. La primera es, vive como Cristo. Ora por las personas que anhelas que sean salvas por medio de Jesús. Muestra misericordia a las personas. Extiende las alas de la compasión de Cristo y dirígelos hacia la puerta donde hay salvación. Hay veces que la gente escuche
escucha el mensaje antes de escuchar que son amados. Y a veces la gente no rechaza a Cristo, rechaza a la gente. Que nosotros no seamos el obstáculo para que la gente venga a Cristo. Que nuestra vida no contradiga el mensaje que nosotros predicamos. Y por último también, o segundo, ordena tus afecciones de manera correcta. Que tus afectos estén ordenados de manera apropiada. A veces la gente te conoce y no sabe que tú eres cristiano. A lo mejor tú eres más compasivo perdón, eres más pasional, tienes más pasión por tus políticas o por tu sistema económico o por cualquier cosa o cualquier otra cosa. Podemos tener varias pasiones y podemos tener conversaciones de muchas cosas, hay familia, tenemos diferentes pensamientos, pero tenemos que entender, y la gente allá afuera tiene que entender que tú eres alguien que tu afecto es por Cristo sobre todas las cosas. Tercero, comparte a Cristo en medio del sufrimiento. A veces nosotros los ancianos de la iglesia y pastores hemos hablado acerca de compartir a Cristo y a veces he concluido que compartir el evangelio con alguien que está sufriendo, darle esperanza y decirles, mira, hay tanto más para tu existencia. Eso no es todo. O a veces en medio de tu propio sufrimiento. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos esperando lo que fue la muerte de nuestra primera hija. No puedo decirles cuántas veces yo pude compartir el evangelio con gente. Porque la gente nos dice, wow, ¿cómo lo pueden hacer? Yo no sé cuántos médicos profesionales nos dijeron, wow, ¿cómo pueden hacerlo? Y compartimos la esperanza en Cristo. Y yo dije, wow, yo quiero compartir el evangelio. ¿Cómo lo hago? Bueno, el sufrimiento es una gran invitación para introducir a otros a Cristo. Porque aquel que sufrió por nosotros ha terminado todo, y aquello que Él comenzó lo va a terminar y no va a haber más lágrimas aquel día. Esto no es para siempre. Lo último, haz preguntas buenas. Al tener conversaciones con gente, hazle preguntas acerca de las respuestas que ellos tienen y muéstrales la fragilidad de la fundación que ellos tienen. Y a veces mucha gente no tienen respuesta para esa pregunta. Nunca han pensado en esas preguntas. Y eso te va a abrir una puerta para compartir el evangelio. Entonces, haz buenas preguntas. Me encanta la apologética y me encanta, pero no pongas tanta presión. Haz lo que ellos den las respuestas. Eso es una buena manera de tener conversaciones compasivas con ellos, apuntando a gente a la puerta. La única puerta que tiene la salvación. Vivimos en una cultura donde hay un gran pasillo y todos están buscando esperanza y prosperidad y gozo. Y a veces decimos, wow, la cultura dice, wow, abre una puerta, cualquier puerta. Y nosotros como el bombero le decimos, esta es la puerta. Esta es la única puerta que puede llevarte a la salvación, al gozo y a la paz verdadera. Vamos a decirle a la puebla, a la gente, abre las puertas para la gente. Me recuerda el viernes pasado estaba hablando con alguien en Wendy's y él estaba, un amigo que estaba en Wendy's hablando con gente y compartiendo el evangelio. Él tiene 7. Sí, tú amigo, tú. Tienes 7 años. Estaba en Wendy's compartiendo el evangelio. Que nosotros seamos como nuestro Salvador, que le dis con compasión. Estabas en Wendy's, ¿no? Sí, en Wendy's. Aún en Wendy's, vamos a decirle a la gente quién es el maestro de ceremonias. Y solo es uno, es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Que tú no nos has dejado solos. Te amamos. Sabemos que eres un Dios que no es un tirano, sino que nos apuntas a una puerta porque hay una puerta. Por eso te damos las gracias. Y oro
que aquellos que hemos encontrado esa puerta la podemos mostrar a otros, como pecadores que le muestran a otros pecadores el único camino a la salvación. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.